Buenas a todos, queridos oyentes. El día de hoy hablaremos de otro caso del expediente 412-GS. Este caso se identifica popularmente bajo el nombre de El hombre del eco. Y si al hablar por radio alguien te respondiera con tu propia voz, pero 3 segundos antes de que dijeras nada, esta no es una simple historia de fantasmas. Es el desconcertante caso de Ramiro Lema y el eco que no debería existir. Invierno de 2010, a Coruña, España. Ramiro Lema, un oficial jubilado de la Marina Mercante y un apasionado radioaficionado con más de 30 años de experiencia, pasaba sus noches frente a su fiel equipo Hallicrafters SX-111. Su mundo eran las ondas cortas, las conversaciones con colegas de toda Europa y Sudamérica. Un hombre metódico, riguroso, que anotaba cada detalle en su cuaderno técnico. Pero el 12 de julio de ese año, a las 2 de la madrugada, algo rompió su rutina para siempre. Ramiro sintonizó la frecuencia 19.66 MHz e inició una conversación rutinaria con un amigo en Portugal. La charla duró apenas 1 minuto. Segundos después de terminar, el silencio de la noche se quebró. Por el altavoz de su radio escuchó su propia voz, repitiendo palabra por palabra lo que acababa de decir. Pero había algo mal. La voz era más grave y el tono extraño. Su primera reacción fue lógica, una interferencia atmosférica, un rebote de la señal. Pero Ramiro era un experto. Sabía que un eco de propagación suena distorsionado, lleno de ruido. Esta señal, en cambio, era impecable, limpia, como si viniera de una grabadora de alta fidelidad. Era demasiado perfecta. En los días siguientes, el fenómeno no solo se repitió, sino que se intensificó. Ramiro seguía escuchando su propio eco, pero ahora con variaciones sutiles. Hasta que una noche ocurrió lo imposible. La voz del eco repitió una frase que él todavía no había pronunciado. 3 segundos antes de que las palabras salieran de su boca, su propio eco se adelantó, anunciando lo que estaba a punto de decir. Horrorizado, Ramiro tomó su cuaderno y escribió una frase que helaría la sangre de cualquiera. El eco habla antes que yo. Alarmado, contactó a otros radioaficionados para que fueran testigos. Juntos grabaron las transmisiones y las enviaron al Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Madrid. Los expertos analizaron las cintas y lo que encontraron desafiaba las leyes de la física. Efectivamente, la señal de retorno tenía la misma firma espectral y el mismo timbre de voz que Ramiro, pero el análisis reveló un desfase temporal negativo de 3.2 segundos. En términos sencillos, la respuesta llegaba antes que la pregunta. Era como recibir un mensaje del futuro inmediato. La explicación oficial fue tan vaga como inquietante: una anomalía de propagación ionosférica. Sin embargo, en privado, los mismos técnicos que firmaron el informe reconocieron que nunca habían visto un patrón tan estable, tan perfecto, tan imposible. No tenía sentido. A partir de agosto, el misterio abandonó las ondas de radio y comenzó a invadir la vida de Ramiro. Empezó a escuchar la voz incluso cuando el equipo estaba apagado. Le susurraba en su taller, en el pasillo, en el silencio de su habitación. La voz ya no solo repetía sus palabras, ahora repetía sus pensamientos, a veces segundos antes de que él mismo fuera consciente de ellos. Lo que al principio era un eco neutro, se transformó en algo con una intención burlona, casi sádica. Su esposa, María, contó a la policía que las últimas semanas fueron una pesadilla. Lo escuchaba hablar solo durante horas, discutiendo con lo que él llamaba su otro yo. Una noche lo oyó gritar con una desesperación absoluta: «Tú no eres yo». El hombre metódico y racional se estaba desmoronando, acosado por una versión de sí mismo que parecía conocerlo mejor que nadie. La noche del 5 de septiembre de 2010, a las 3:17 de la madrugada, María se despertó sobresaltada por el sonido de una fuerte descarga eléctrica proveniente del taller de Ramiro. Aterrada, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron y forzaron la puerta, la escena era desoladora. El transmisor Hallicrafters estaba encendido, zumbando suavemente. El micrófono colgaba, balanceándose en el aire.
El medidor de señal marcaba una actividad constante, a pesar de que la línea estaba completamente desconectada. Pero de Ramiro Lema no había ni rastro. Sobre la mesa, una grabadora de cinta seguía girando. Contenía un único registro de apenas 12 segundos. Los investigadores le dieron al play. Primero se escuchó la voz de Ramiro, clara pero tensa. No hay eco, si no hay nadie detrás. Después, un silencio denso, pesado. Y finalmente, una segunda voz, idéntica a la suya, pero en un susurro gélido respondió: «Yo estoy detrás». El laboratorio de la Guardia Civil analizó esa cinta. El espectrograma, el gráfico que visualiza el sonido, mostró algo que los dejó sin palabras. Ambas voces compartían la misma estructura de ondas, la misma huella vocal, eran la misma persona. Pero la segunda voz, el susurro, presentaba de nuevo ese imposible desplazamiento temporal negativo. La respuesta se había grabado 3 segundos antes de que Ramiro hiciera su afirmación. El caso de Ramiro Lema podría haber terminado ahí, como una extraña historia de una desaparición sin resolver. Pero la frecuencia 19.66 MHz no se quedó en silencio. Tras su desaparición, otros radioaficionados de Galicia y del norte de Portugal empezaron a reportar extrañas transmisiones en esa misma frecuencia. Los mensajes eran breves, crípticos y siempre en primera persona. No apagues, no hables ahora, no soy eco. Lo más perturbador era que varios de ellos aseguraron reconocer en esas voces fragmentadas su propio timbre, como si el fenómeno que atormentó a Ramiro ahora estuviera buscándolos a ellos. Uno de estos radioaficionados, conocido por su indicativo EA1XP, logró grabar una de estas transmisiones y la envió a una unidad de investigación paranormal conocida como Archivo 412GS. Los analistas llegaron a una conclusión doblemente aterradora. La voz de la grabación pertenecía, sin lugar a dudas, a Ramiro Lema, pero el análisis espectral demostró que la señal no provenía de un solo transmisor, sino de al menos 4 emisores distintos, transmitiendo al unísono. Era como si la voz de Ramiro se hubiera fragmentado y ahora estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. En 2013, un ingeniero de radio de Santiago de Compostela, Julián Barreiro, decidió intentar reproducir las condiciones del experimento original de Ramiro. Era un hombre escéptico, convencido de que todo tenía una explicación lógica. Montó su equipo, sintonizó la frecuencia 19.66 MHz y se preparó para desenmascarar el mito. La prueba duró poco. Mientras Julián estaba en el garaje, su esposa subió corriendo desde el primer piso, pálida de terror. Juraba que acababa de escucharlo hablar desde el baño, cuando él había estado todo el tiempo en el garaje con ella a la vista. Profundamente perturbado, Barreiro desmontó todo el equipo esa misma noche y abandonó el proyecto. Su declaración pública fue breve y contundente. El eco no se genera, te encuentra. Los documentos desclasificados del archivo 412GS contienen más detalles escalofriantes. Entre las pertenencias de Ramiro, encontraron una nota manuscrita en su taller. Decía: «Cada vez responde antes. No hay diferencia entre oír y pensar. Si contesto, me alejo». ¿Qué significaba? ¿Estaba tratando de escapar de su propio eco, de sus propios pensamientos? En 2017, durante una intensa tormenta solar, los equipos del Instituto Nacional de Telecomunicaciones volvieron a registrar actividad en la frecuencia 19.66 MHz. La señal era potente y provenía de una fuente no identificada en medio del Atlántico Norte. Contenía fragmentos de frases inconexas, como si alguien intentara comunicarse a través de un velo de estática. «Sigo aquí. Escucha. No hables primero». El audio fue etiquetado oficialmente como «Origen desconocido, coincidencia parcial con voz de Ramiro Lema». Desde entonces, silencio oficial. Pero el silencio no es total. El último apunte del expediente del archivo 412GS, firmado por el inspector J. Asouto, cierra el caso con una advertencia heladora. Cualquiera que haya intentado repetir el experimento
termina oyendo la misma voz. No siempre responde, pero cuando lo hace, la respuesta ocurre antes de la pregunta. Nadie ha podido apagar la radio a tiempo. A día de hoy, la frecuencia 19.66 MHz sigue activa, sobre todo en ciertas noches frías de invierno. Los pocos radioaficionados que se atreven a sintonizarla cuentan historias muy parecidas. Dicen que justo antes de captar la señal, el aire en la habitación se vuelve denso, pesado, como si algo estuviera respirando detrás de ellos, esperando. Algunos logran oír sus propias palabras, repetidas con ese desfase imposible. Otros solo captan un leve murmullo que se adelanta a sus pensamientos, susurrándoles ideas que aún no han formulado. Y aquellos que, ignorando todas las advertencias, se han atrevido a hablar, a lanzar su voz a la oscuridad de esa frecuencia. Dicen que el eco ya no devuelve su voz. Dicen que ahora lo único que responde desde el otro lado es una risa muy parecida a la suya. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo enigma.